Bienvenidos a Sorbos de Suspenso Podcast. El embarazo es, en teoría, uno de los momentos más felices que una mujer y su pareja pueden vivir. El tener una criatura creciendo en tu vientre crea un vínculo único y especial, que durante meses alimenta un sentimiento cálido de maternidad y alegría que no es equiparable con nada. Pareciera que nada sería capaz de arruinar algo tan especial, que nada podría llenar de terror esos meses llenos de emoción en los que las madres cuentan los días para tener a su hijo en brazos. Pero, de hecho, sí lo hay. Porque imagina que estás a nada de que el gran día llegue, de que has juntado todo lo necesario para que ese bebé tenga una buena vida, y que de la nada alguien venga a quitarte a tu hijo de las entrañas con un salvajismo y crueldad inimaginable, solo para complacer a otra mujer con carencias maternales. Escuchas, vayan a llenar su taza con café y den junto a nosotros unos sorbos de suspenso mientras hablamos sobre los raptos fetales. Bienvenidos a este nuevo episodio en Sorbos de Suspenso Podcast. Esta vez les venimos manejando un nuevo trauma para las mujeres que piensen embarazarse en algún momento de su vida. Créanme, yo estoy traumada. Y aún, o sea, y todavía no sabe completo. Sé de qué va, de lo que vamos a hablar hoy, pero ya me siento asustada. Me siento muy asustada. Este guión lo hice yo. Me llegó la idea de hacerlo. La verdad, mira, les voy a confesar que otra vez este guión lo hice otra vez ayer en la noche. Bueno, y lo terminé hace un rato apenas. No les sorprenda. Y se me ocurrió porque hace algunas semanas he estado escuchando, últimamente he estado escuchando un podcast que se llama No Salgas de Casa, que se los recomiendo mucho, está muy, muy divertido. Son dos chicas que hablan de true crime. Lo hacen de una forma también muy, muy divertida. Y bueno, habían contado en un episodio contaron un caso similar un caso de estos, de los raptos fetales. Y más recientemente ayer estaba viendo algunos videos en Facebook de los que salen de TikTok, que no sé cómo se llama esta tendencia, pero es una musiquita de que México, ponen como un subtítulo de México tiene 4 moods o algo así, y te cuentan como historias, pues sí, como un tanto de terror y true crime en un corto periodo de tiempo. O sea, te ponen como 4 mensajitos nada más de qué trata. Y de ahí vi uno que también era de raptos fetales, así que recordé pues todo este tipo de casos y decidí investigarlo, y pues es lo que les traemos para este día. Si están embarazadas, por favor, no escuchen esto. No queremos. Sí, de hecho se recomienda pues sí, que no lo escuchen personas embarazadas, aunque también no sé, o sea, es como que desbloquearles un nuevo trauma, pero al mismo tiempo para que sepan cómo cuidarse. Si tienen menos de 5 meses de embarazo, jalo. Pero si ya están a punto de terminar, no, mejor aguántense. Porque sí les va a dar pesadillas. Sí, es que sí, o sea, es algo muy fuerte que ya van a escuchar, o ya se imaginarán también por el título. Se llama rapto fetal, o sea. Sí, ya pueden imaginar de qué trata, aunque lo vamos a explicar un poquito más. Pero pues sí, o sea, hablando... Bueno, vamos a discutir ya más esto ya conforme pase el episodio. Así que bueno, esperemos que les guste, lo que les pueda gustar esto. Transmitiendo en vivo de Guadalajara para el internet. Yo soy Yvette Padilla. Y yo, Efraín Cabañas. Detrás de micrófonos, Matt Sepúlveda. Los secuestros in útero o raptos fetales, del inglés fetal abduction, suena muy extraño, suena muy de ciencia ficción. Sí. Ajá. Pero pues no es. Se ha convertido en una nueva categoría de homicidios para el FBI recientemente. Este delito consiste en el secuestro de un bebé no nacido directamente del vientre de la madre. Esto por medio de un tipo de cesárea salvaje, macabra y primitiva.
Este tipo de homicidios son realizados por otras mujeres en un 99% de las veces, quienes atraen a las víctimas con engaños y falsas promesas de ayuda. Y una vez con la víctima inconsciente, en los mejores casos, la homicida corta su vientre, extrae al neonato y se lo lleva. Las madres suelen ser asesinadas antes o después del proceso, o mueren desangradas luego de la extracción de su hijo. Los neonatos sobreviven un 50% de las veces. Las madres, por el contrario, sobreviven un aproximado de 3 de 18 casos. Esto me preocupa todavía más. O sea, imagínate que tu bebé sea del 50% que no sobrevivió. Te quitaron al niño para nada. Aparte de todo. Pero, no sé, o sea, pensándolo un poquito más, pues a lo mejor de eso a quién sabe cómo. O sea, imagínate el tipo de persona que se lo está llevando y en caso de que no lo atraparan. Bueno, sí, al menos ahí sabes que pues que ya no le pueden hacer más daño. Esto se puso muy macabro y muy turbio. Y llevamos 2 párrafos. En algunos lugares de Estados Unidos ya existen programas de prevención de este tipo de casos en cursos que se imparten a mujeres embarazadas. Esto después de tener varios casos documentados de raptos fetales que parecían ir en tendencia. En Latinoamérica, sin embargo, pareciera que este delito no ha, entre comillas, llegado, aunque se puede decir que este delito no ha sustituido un secuestro de recién nacidos directamente de establecimientos de salud. Pero claro, tengamos en cuenta que Latinoamérica tiene problemas de estadística. Usualmente cuando uno busca, pues sí, la estadística de cierto tipo de cosas, por ejemplo en México, que la institución que se encarga de esto es el INEGI, a veces lo más reciente que te encuentras es como del 2010. Sí. Entonces, igual y pues esto ya es un problema, pero pues nadie se ha preocupado por eso. Sí, de hecho, bueno, les debemos en este episodio casos mexicanos, pero sí los hay. Les vamos a hablar ahorita de algunos, pero la mayoría son de Estados Unidos. Pero sí hay ya casos mexicanos. Estos secuestros usualmente son llevados a cabo por amigas, conocidas y hasta se ha dado el caso de ser parientes. En el 99% de los casos son cometidos por una mujer, como ya hemos mencionado, y el 1% restante, aunque llevados a cabo por ellas, son ayudadas por algún hombre. O sea, prácticamente pues, es el 100%. De acuerdo con un artículo de la doctora Marlene Daly, en la mayoría de los secuestros fetales, la secuestradora trabaja una relación de amistad con la víctima embarazada, con el plan de asesinarla y extraer al bebé con una operación cesárea, obviamente poniendo en riesgo la salud y la vida del neonato. A diferencia de los secuestros infantiles, la secuestradora fetal está tan decidida a dar a luz a un niño que, en realidad, actúa la fantasía del parto de su propio bebé en lugar de un secuestro de uno por nacer. En cuanto a su perfil criminal, no dista demasiado de las secuestradoras de bebés en centros asistenciales. Son, a menudo, incapaces de tener hijos propios, aunque tengan hijos de parejas anteriores. O sea, algunas de las mujeres ya tenían hijos, o sea, ya grandes y todo, pero por alguna razón querían volver a ser madres, un inicio, digamos. No pueden quedar embarazadas o fingen un embarazo para retener o forzar a su pareja a su lado. Y también se han dado casos de mujeres con trastornos obsesivos y delirantes. Presionadas por el tiempo y ante la imposibilidad de sustraer un bebé de los centros de salud por la seguridad establecida, se aprovechan del embarazo de otra mujer. No sé qué es peor. Sí, aquí hubo algo que no incluí, pero igual ya la comentó Ivette. Igual creo que más adelante también lo volvemos a mencionar. Pero en Estados Unidos actualmente tienen muchos sistemas de seguridad para evitar robos de bebés recién nacidos. Curiosa y macabramente empezaron a disminuir estos secuestros infantiles en recién nacidos, pero parecían ir aumentando los secuestros fetales. O sea, era si ya no podemos tratar de robar a un bebé que ya nació, pues vamos a robar uno que esté a punto de nacer. Pero pues obviamente esto es un peligro horrible para la madre también. Sí, claro, y digo además, o sea, aunque digo, obviamente es horrible, pues es un secuestro de un bebé, de un recién nacido, ¿no? Pero pongámoslo de una forma sencilla, que es cuando una persona de alguna forma logra entrar a un hospital, tomar un bebé e irse con él. Compáralo con el hecho
de tener que asesinar a una persona, de tener que abrirle el vientre, o sea, de hacerle prácticamente Sí, o sea, una de cesárea. destriparla. Sí, de sacar al bebé, o sea, no sé, incluso, no sé, si nos ponemos a pensar también, no sé, que a lo mejor estés con alguna amiga, pariente, conocida, embarazada, lo que sea, que por alguna razón tenga que dar a luz en ese momento en el que estás con ella y tengas que ayudarle con el parto, o sea, un parto normal. O sea, no todas las personas podrían hacerlo. No, muchísimas se desmayan. Ajá, entonces ahora imagínate el hecho de hacer algo así. Tener la sangre así de fría. Ay, Dios. Cuiden mucho sus amistades. Ya no sabemos qué clase de psicópata van a tener a un lado. Y van a escuchar ahorita algunos de los casos. Vernon J. Gerber, teniente comandante retirado del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York, manifiesta que, en todos los casos, las secuestradoras fingen sus propios embarazos y convencen a sus amigos y familiares de que están a punto de dar a luz. Aumentan de peso y usan vestidos de maternidad. Incluso van más lejos al montar un cuarto para el bebé y muestran sus propios, entre comillas obviamente, sonogramas o ecografías. Algunas hasta realizan las fiestas denominadas baby shower, muy populares pues en Estados Unidos pero también en Latinoamérica, en donde reciben regalos para el futuro bebé. A menudo preseleccionan a sus víctimas y las acechan. Asimismo, Gerber afirma que la delincuente es siempre una mujer con la fijación de obtener el bebé de la madre. En la mayoría de los casos, estas mujeres se hacen amigas de sus futuras víctimas, ofreciendo regalos o ayudas especiales. ¡Qué culero! O sea, aparte de que todo esto es muy loco, imagínate que una persona a la que tú le tienes confianza, que te estuvo ayudando, que estuvo cerca de ti, preocupada por ti, de tu embarazo, aparte de todo, es el golpe de la traición, sí, de la mentira, del robo, no, es... Sí, o sea, todavía eso, de trabajar en una falsa amistad y... Sí, o sea, también es de lo que se me hace más bajo, o sea, el hecho de prácticamente ilusionar a una persona con que la vas a ayudar, o sea, y al final no nada más traicionarla, sino de esta forma, o sea, asesinarla prácticamente, sí. O sea, destazarla, o sea, robarle para una mujer que sí planeó o está feliz con su maternidad, robarle a su bebé del vientre es... Chale, es que sí. Las personas que me conocen saben que yo soy muy maternal y que para mí mi sueño dorado es el día en que yo pueda tener un bebé. No sé, me imagino esto y antes de que me platicara el caso de Frankie yo estaba casi chillando de decir, no, qué horrible. Y todavía no llegamos a los casos. Sí, gracias por las pesadillas. Perdón. Aquí entonces, bueno, vamos a pasar ya con algunos de los casos documentados. Vamos a contar varios de forma resumida porque yo le comentaba ayer a Ivette que podía investigar alguno pues más a fondo, pero siento que, no sé, como que más adelante volver a retomar un episodio de esto, o sea, de un caso similar, siento como que ya sería como redundante. Entonces... Sí, ya no es la misma emoción que ahorita que lo están escuchando por primera vez que esto existe. Yo no tenía idea de que esto era algo. Yo, bueno, les digo que escuché este podcast este podcast que se llama No Salgas de Casa. Bueno, este episodio en este podcast que se llama No Salgas de Casa. Y sí, o sea, es como de... No sé, cuando lo piensas, o sea, dices como... Es relativamente lógico que exista. O sea, no lógico porque pues no debería pasar, ¿no? Pero, o sea, no sé, como que cuando ya sabes cómo lo hacen y demás, dices como de... Güey, es que en serio, o sea, todo el mundo sabe que una mujer embarazada siempre es como más... que digamos, vulnerable. Vulnerable, sí, vulnerable es la palabra, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, ahora la forma en que se aprovechan de ello, pues es como, pues, o sea, dices, pues sí, o sea... O sea, digamos, sí, lo entiendo, tiene todo para existir, sí, tiene todo para ser real, pero cuesta creer que hay personas tan malas, tan dañadas, que son capaces no solamente de mentir, de manipular, de robar un bebé. Sí. Y o sea, ni siquiera nacido, o sea... No sé, como que no... Sigo shook. Sí, ajá, como que algo te dices que como que... Es como, no sé, me imagino como cuando estás a lo mejor esperando el tren o algo así, ¿no? Que de verdad ves como que una situación tan vulnerable en la que puedes pensar como de... Güey, es que neta puede llegar cualquier loco a aventar a 5 personas que están esperando el tren en la orilla cuando vaya a pasar y las mata, ¿no? Pero dices, o sea, ¿qué probabilidades hay de que este tipo de persona exista, no? Pero sí existen, o sea, y sí los hay, y sí hay casos. Y bueno...
Bueno, entonces por eso decidí como contarles varios casos de forma un tanto resumida. Igual, pues díganos si les gustaría que les trajéramos algún caso más específico de este tipo, pues díganos. De hecho, para los que siguen a Efren también en su otro programa, sí, en Forever Halloween, algún día, sí. algún día también va a traer otros casos que encontramos que están muy interesantes, pero que no podemos platicar aquí porque sería demasiado largo. Sí, y bueno, al final les vamos a dejar las fuentes. Esto sí, todo viene de una sola fuente, que es de un artículo bastante bien hecho, tal cual sobre casos fetales. Al final les vamos a dejar toda la información y obviamente pues el link directo para los que nos escuchen en YouTube. Y bueno, entonces vamos a empezar con el primer caso. Este sucedió en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos, en 1987. Cindy Lynn Ray, de 23 años, embarazada de 8 meses, había concurrido a hacerse unos exámenes médicos y fue secuestrada en la base de la Fuerza Aérea Kirtland, fuera de una clínica prenatal. Darcy Pierce, de 19 años, se había casado y le había mentido a su esposo acerca de que estaba embarazada. Lo fingió por meses. Lucía vestidos acordes, compraba todo tipo de artículos para el futuro bebé, pero el tiempo pasaba y no se presentaba el parto. Fue entonces cuando comenzó a estudiar libros de medicina para aprender a hacer una cesárea y adquirió el instrumental necesario para llevarla a cabo. Pues imagínate. Malvada pero no tonta. O sea, aparte de todo esto requiere su preparación, ¿sabes? Pues sí, es que obviamente no puedes, o sea, no quiero darles ideas, pero no puedes llegar y rajarle la panza y ya, obviamente pues es algo muy delicado, la piel pues tiene muchas capas y tienes que saber cómo hacerlo para no herir directamente al bebé, que está ligado, yo creo, directamente al hecho de que la tasa de supervivencia de estos niños sea del 50%. Sí, claro. Porque pues yo me imagino que a muchos se les puede ir la mano, o lo sacan de o le pueden inclusive quebrar el cuellito a la hora de extraerlos, algo así. Entonces, sí, hasta esto tiene su ciencia. Pero no lo hagan, gente. Por favor. El 27 de julio del 87 fue hacia esa clínica prenatal y al azar amenazó a Cindy con una pistola de juguete. La subió a su automóvil y se dirigió a su casa. Con sorpresa notó que su marido estaba allí y condujo hasta las Manzano Mountains. Pierce primero estranguló a Cindy y luego la arrastró hacia unos arbustos, para comenzar a rasgarle el abdomen con las llaves de su auto hasta llegar al bebé. En el frenesí dañó el cordón umbilical, pero igualmente extrajo al bebé de su madre y se lo llevó. Ray, en un estado inconsciente, murió desangrada. En llaves, güey. Sí, o sea, es el primer episodio. Por sí ya, o sea, ya lo que les hemos mencionado sonaba horrible, pues con todavía llaves. Peor, con llaves. Por su parte, Pierce, en su regreso, se detuvo en una concesionaria de autos y pidió hablar por teléfono, cubierta de sangre, diciendo a los empleados que había tenido a su bebé a un costado de la ruta. De inmediato llamaron a una ambulancia y ambos, el bebé y su secuestradora, fueron llevados al hospital. El bebé no sobrevivió. Los médicos comenzaron a sospechar de Pierce cuando se negó a ser examinada, pero ella cambió su historia y dijo que el bebé había nacido de una madre subrogante, atendida por una partera de la ciudad de Santa Fe. Se llamó a la policía y quedó detenida. Todo salió a la luz cuando se encontró la denuncia de la desaparición de Cindy Ray. Presionada por la policía, Pierce confesó y se halló el cuerpo de Cindy. Pierce fue juzgada 2 veces. La primera fue encontrada culpable, pero mentalmente enferma, y se le condenó a 30 años mínimos de prisión. En su segundo proceso, fue remitida directamente a una institución para enfermos mentales, hasta que la autoridad judicial determinara que estuviera lo suficientemente sana para ser enviada a la cárcel para el cumplimiento de su condena, la cual se encuentra confirmada. Este es el primer caso documentado de secuestro in útero o secuestro fetal, y el único, hasta ese momento, en el cual la víctima fue elegida por puro azar. Continúa siendo, además, el único caso en el que la víctima no conocía a su victimaria ni viceversa, de los que están documentados, obviamente. Que no sé si esto lo hace todavía peor. O sea, porque no sé, digo, en parte pues puede ser como
tuvo la mala suerte de encontrarse con esta persona, ¿no? Pero yo tengo el coraje no sé. de saber que el bebé no sobrevivió. O sea, fue un asesinato doble, pues prácticamente gratuito. Bueno, podemos pasar al segundo caso. Este fue en Brownsville, Texas, en Estados Unidos, en 1992. Laura Lugo, de 25 años, estaba en su último trimestre de embarazo y era amiga de 2 hermanas, Rosa y Paulina Botello. Esta última también decía que estaba esperando a un bebé. Las 3 regularmente hacían viajes de compras a México, y en uno de ellos, en el mes de septiembre, se detuvieron en el domicilio particular del médico obstetra de Paulina. Las hermanas le regalaron, entre comillas, una consulta a Laura con el profesional, pues ella vivía de la ayuda social del gobierno y tenía muy poco dinero. El doctor les dijo que Lugo gozaba de muy buena salud, al igual que su bebé, y que le agradaría verlos a ambos en su consultorio en México. No vengan a México. No es cierto. Sí está padre, pero no vengan con un obstetra clandestino. Una vez que llegaron, la reexaminó, pero, sin que Laura se diera cuenta, le inyectó una droga que la dejó inconsciente. Le realizó una cesárea y entregó el bebé a las hermanas. 2 días después, el personal de la clínica le contó a Laura que las hermanas se habían llevado a su hijo. Pero antes de darla de alta, la hicieron firmar una declaración en la cual liberaba a la clínica de toda responsabilidad. Sí. Luego regresó a Brownsville y de inmediato hizo la denuncia. La policía detuvo a las hermanas y fueron extraditadas a México para ser juzgadas. Paulina insistía que el bebé era de ella, el cual había concebido con un alto jefe del narcotráfico y exhibía un certificado de nacimiento obtenido de una partera. Luego cambió su historia y dijo que la madre se lo había entregado por no tener dinero para mantenerlo. Que esto, o sea, ya van 2 cosas que vemos. Número 1, la victimaria finge estar embarazada. Y pues que la segunda es que cambian mucho la historia. O sea, como que en cuanto ven que el es mío no está pegando, luego ya le cambian y dicen que bueno, pues no es mi hijo, pues, pero de todos modos yo lo tengo que tener. Es que me imagino que, pues como que no se imaginan que alguien las vaya a cuestionar, porque, o sea, es que de verdad, digo, ya, obviamente en estos casos, pues está involucrada una escena sangrienta, en algunos, pues en este, por ejemplo, pues todo fue en una clínica también, que, o sea, ¿cómo es que hay gente así con clínicas, no? Pero eso ya es otro tema. Me imagino que, o sea, no piensan que, pues que las van a cuestionar, porque sí, de verdad, o sea, imagínate, ¿cómo no, o sea, no puedes llegar con una mujer que tiene un bebé y decirle como, ¿de verdad es tuyo? O sea, como digamos que pensarían que no es necesario como que planear algo así, porque pues sí, o sea, vas a decir es mi hijo y quién te va a cuestionar y por qué razón, y mucho más si pues ya habías fingido pues todo el embarazo, ¿no? Tampoco es como que de repente salgas de la nada y un bebé, ¿no? Y sí es mío, es como, güey, ¿en qué momento, no? Sí. Pero pues si ya, o sea, si ya fingiste todo un embarazo y de repente llegas con un bebé recién nacido, ¿quién te va a cuestionar? Ay, qué miedo. Y bueno, recién en octubre de 1994, las pruebas de ADN fueron concluyentes y el bebé fue devuelto a Laura Lugo, su madre. Las hermanas solo recibieron una ligera condena de 3 años de libertad condicional. No se supo si el médico o la clínica fueron juzgados, aunque por la ligereza de la condena, pues pareciese que no. También, o sea, aquí hay muchas cosas. Número 1, ella firmó el documento diciendo que libraba de culpas a la clínica. Pero es que ¿cómo pueden aceptar algo así? O sea, así? yo sé, es ridículo, pero también piensa en Laura. O sea, si ella ya por fin pudo recuperar a su bebé, pues yo también estaría como que cansada de ¿saben qué? Pues ya déjenlo así. Ya no me pinche clínica clandestina, pero pues yo ya tengo mi niño. Yo ya tengo lo más valioso que perdí. Y pues también me imagino que el Código Penal no estaba listo para esto. Es como cuando salen con crímenes muy nuevos o novedosos. Imagínate cuando empezaron los crímenes como digitales, ¿no? De extorsión por vía internet o lo que fue el compartir fotografías íntimas a través de las redes y todo eso. El Código Penal se tiene que adaptar. Sí, claro. Sí, o sea, no hay leyes para algo tan nuevo. Entonces me imagino que también aquí es como de que, caray,
pues le quitó un bebé sin su permiso del vientre. O sea, tal vez no había un código o su abogado fue muy bueno y las pudo como que meter en un hueco. Todo es posible. Pues sí, eso sí también. El siguiente caso ocurrió en Addison, Illinois, en Estados Unidos en 1995. Allí vivía Deborah Evans, de 28 años, embarazada de 9 meses, en un departamento que compartía con sus 3 hijos. Samantha de 10 años, Joshua de 8, Jordan de 19 meses de edad. ¿Por qué las mamás hacen esto? Ya sé, bueno, es como que año y medio, ¿no? Sí, más o menos. Además de que vivía con su novio James Edwards. El 16 de noviembre se presentaron en su vivienda Jacqueline Williams, de 28 años, su novio Fidel Caffey, de 22, y su primo Laverne Ward, de 24, exnovio de Deborah, quien argumentaba ser el padre del pequeño Jordan y del bebé nonato. Tanto él como Edwards eran afroamericanos. Si bien Deborah tenía una orden de restricción contra Ward por violencia doméstica, él era abusador, así como consumidor y vendedor de drogas, permitió al grupo entrar a su casa. Una vez dentro, Ward intentó hacer que Deborah aceptara $2,000 a cambio de su bebé. Cuando ella se negó, Caffey sacó un arma y le disparó. Luego persiguieron a la pequeña Samantha y la apuñalaron hasta matarla. ¿Qué? O sea, ¿no les bastó con la madre? ¿También se echaron a la niña? ¿Qué? Por si no fuera suficiente, ¿no? Ay, y era una niña de 10 años, ¿ella qué? O sea, con gritarle, quítate niña ya, la niña no los hubiera molestado. Ay, qué ganas. Perdón, estoy muy enojada. Estoy muy enojada. Jacqueline se aproximó a Deborah, quien aún estaba viva, y con unas tijeras y un cuchillo extrajo al feto masculino de su vientre, pues poseía conocimientos de enfermería. Le practicó maniobras de resucitación, lo bañó en la cocina y lo vistió. El trío se fue a la casa de unos amigos, llevando con ellos al bebé y a Joshua, mientras que Jordan, el más pequeño, fue dejado en la casa solo con su madre y su hermana muertas. James Edwards, al regresar de su trabajo, se encontró con el macabro hallazgo y de inmediato dio aviso a la policía. Yo creo que no sé, o sea, a pesar de que es que no sé, o sea, siento que es como que de los crímenes más feos que hemos contado. Y sí. Digo, ni siquiera le estamos dando como que un episodio completo. No, bueno, es que igual también hay que entender que no hay tanto que contar. La mayoría de estos pues salen de periódicos, de notas. Y, ay Dios, es que imagínate, pobre niño, viendo la escena, su madre destripada, su hermana apuñalada. Y, o sea, y también el novio, o sea, tú te vas a trabajar súper campechano, tranquilo, y de repente regresas y parece película de terror. Sí, totalmente es una película de terror. Pues aparte pierdes a tu niño. O sea, ay, no. Aparte de todo. Mientras tanto, Joshua, asustado, se acercó a un amigo del grupo y contó todo lo que había pasado. Una vez que el trío se dio cuenta de que podía ser un testigo de los crímenes, decidieron asesinarlo, pues que esperaban. O sea, ya... O sea, que el niño se fuera todo feliz. De, Simón, yo me voy con ustedes, no hay pedo. Lo envenenaron, estrangularon y luego, mientras Jacqueline lo sostenía, su novio Caffey le cortó el cuello. Abandonaron su cuerpo en un callejón en un pueblo cercano. La pregunta surge inmediatamente. ¿Por qué? Sí. Bien, el asesinato de Deborah Evans y el secuestro de su hijo no nacido fue totalmente premeditado. Sí. Williams, madre de 3 hijos, no podía concebir nuevamente, pero Caffey, su novio actual, quería ser padre y lo presionaba para tener un bebé. Ella comenzó a fingir un embarazo en abril de 1999, diciendo a sus amigos que su parto sería el mes de agosto. Luego trasladó la fecha a octubre y el 1 de noviembre le dijo a su oficial de libertad condicional que había dado a luz a un niño. Se encontraba en ese estado por delitos relacionados con drogas. Pero la realidad era otra. Williams seguía sin tener un bebé. No obstante, su primo, Laverne Ward, le dio la solución. Su exnovia Deborah Evans estaba a punto de dar a luz a un niño. Así las cosas, con un nuevo bebé a cuestas, Williams pensó que sus preocupaciones habían desaparecido. Su novio estaba feliz de ser padre, aún a ese costo, y ella tuvo un bebé para mostrar a su agente de libertad condicional, así como amigos y familiares.
Es que aquí se juntaron 3 enfermos mentales. Ajá, exacto, eso iba a decir. A mí lo que me sorprende es esto, o sea, generalmente en los casos cuando contamos es como, bueno, es una persona que pues ya de repente a veces hasta cuentas su infancia y dices como de, ya entendí más o menos por qué, ¿no? Uh-huh. Pero, o sea, se me hace como increíble cómo no es una sola persona involucrada, sino que son 3 y, o sea, como ninguno se dice como, güey, o sea, esto está mal, está muy mal. Sí, creo que cualquier persona normal de repente estás en la peda con tus amigos y uno dice, ay, como que le quiero robar un bebé a la embarazada, es como de, ¿qué? Ajá, o sea, no, sí, o sea... Inclusive yo siento que aún si es muy tu amigo, pues te alejas y le adviertes a las personas así como de, oigan, este vato tiene como que pensamientos muy raros, pero no se te cruza por la mente así de, sí, vamos a hacerlo. Ajá, sí, o en todo caso, idea. Sí, o digo, a lo mejor no se te ocurre qué hacer, ¿no? Pero lo último que haces es apoyarlo y ayudarle. Ir hasta o sea, matar a los niños, que los niños, ¿qué necesidad había? Aparte de todo. Sí. Y bueno, ¿cómo pudo la policía encaminar la investigación? Pues gracias al comportamiento abusivo de Ward. Una de sus exnovias se presentó a denunciarlo, pues la había amenazado con que le pasaría lo mismo que a Debbie si formaba otra pareja. Inmediatamente vincularon el caso y los 3 fueron detenidos y condenados. Williams recibió 2 condenas a cadena perpetua. Ward recibió una sentencia de cadena perpetua y Caffey la pena de muerte, que luego fuera conmutada a perpetua. Elijah, el bebé, quien milagrosamente sobreviviera su entrada brutal al mundo, y su hermano Jordan viven con sus familiares, al menos. Bueno, aquí el bebé sobrevivió, eso está bien, pero es que no, o sea, sigo pensando, ¿qué necesidad de matar a Samantha? Era una niña. Y luego parte el niño así como de, obviamente es testigo, él vio cómo mataste a su madre. El niño obviamente estaba asustado. O sea, ni siquiera tuvieron la sutileza o el amor por el niño de decirle, ¿sabes qué? Lo que acabas de ver, sé que es feo, pero... o sea, inventarle una mentira, ¿no? O sobornarlo o algo. No, simplemente fue como de, pues sí, es cierto, es testigo, ¿no? Pues cuello. Que... Tengo por mis hijos y aún no los tengo. Bueno, mira, pues es que queda, ¿no? Pero al menos, pues fueron condenados y eso sí fueron condenados a cadena perpetua. Eso, no los 3 años de chiste del caso anterior. Sí, o sea, hay otros casos que les dan. El siguiente caso del que vamos a hablar ocurrió en Fernley, Nevada, en 2003. Catalina Draper, de 17 años y 8 meses de embarazo, fue víctima de su tía Erin Kuhn, de 31. Luego de que la adolescente decidiera no dejarle a su bebé en adopción. Kuhn era técnica de emergencias en el hospital de Sacramento, California, divorciada y con un hijo que vivía con su padre. Ella quería más niños, pero era incapaz de concebir a raíz de una histerectomía que se le había realizado por causa de un cáncer. Intentó 3 veces adoptar, pero no tuvo éxito. En marzo de 2003, su sobrina Catalina, soltera y embarazada, quien vivía en Las Vegas, apareció en su casa y dijo no sentirse capacitada para criar un bebé. Entonces acordaron, con la documentación legal de adopción, que Kuhn se haría cargo del niño. Ella compró todo lo necesario, desde los muebles hasta los enseres más usuales para la llegada del bebé. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, Catalina no estaba tan segura de querer entregar a su hijo, aunque tenía miedo de decírselo a su tía. Y con justa razón. Sí, o sea, esta parte pues, se entiende, la verdad. En el mes de junio tomó la decisión y Kuhn decidió llevarla de regreso a Las Vegas. Días antes discutieron fuertemente y la muchacha se fue a la casa de una amiga, diciendo que su tía la había echado. A su vez, Kuhn reportó a la policía que la muchacha había hecho destrozos en su casa, pero que no iba a presentar cargos, pues era su guardiana legal y solo la quería de regreso. Y así fue. La policía devolvió a la menor a casa de su tía. Buena artimaña. Fue lista. Digo, y la verdad es que, pues sí, o sea, es que obviamente pues la policía, digo, independientemente de pues si hubiera causado destrozos o lo que sea, estaba embarazada y pues si era su tutora legal, pues qué esperaba, ¿no? Y digo, tampoco
creo que habría razones de esperar que hicieran algo tan... de que sucediera lo que les vamos a contar. Al día siguiente, ambas salieron en dirección a Las Vegas. En el camino, Kun se detuvo en la pequeña ciudad de Fernley, Nevada, y compró en una tienda un cuchillo aserrado de más de 20 centímetros, pañales, leche en polvo y ropa de bebé. Sí, todo concuerda, ¿no? En la noche, alojadas en un pequeño motel, Catalina fue sofocada en su cama con una almohada por su tía. Luego abrió su vientre con el cuchillo y extrajo al bebé, el cual no pudo respirar por sus propios medios a pesar de los esfuerzos de Kun y murió. Otro asesinato de a gratis. Sí. Y aquí incluso se me hace raro porque pues, sí trabaja. Bueno, no menciona de qué trabajaba en la clínica, ¿no? Dice que trabaja en una clínica. Sí, pero es que de todos modos, o sea, si el bebé es extraído de esa manera tan salvaje, y pues finalmente por una razón los médicos son parteros, porque ellos estudian exactamente pues, qué capas romper, sí, claro, cuál es la manera correcta. Y un novato, imagínate tú y yo, pues es como de pues, parto y extraigo, ¿no? Bueno, sí. Es que, bueno, no sé, sobre todo me llama la atención porque hay otros casos de personas así que ni al caso y que han logrado hacerlo bien relativamente, ¿no? Bueno, lograr su cometido. Algo malo. Sí. Al ver que Catalina aún respiraba, la ahogó al introducirle un guante de látex en la garganta. Acto seguido colocó al bebé en una bolsa de basura. Envolvió el cuerpo de su sobrina con la cortina del baño y colocó ambos cuerpos en su auto. De regreso, arrojó primero al bebé, junto con el cuchillo y todo lo que había comprado, en las afueras de Fernley. El cuerpo de su sobrina fue arrojado a un lado de la carretera en las afueras de Sacramento. A pesar de que escuchamos o sea, es muy común, digo, también por las películas y demás, ¿no? Eso de que se deshacen del cuerpo y todo. O sea, de verdad, no sé, o sea, no es fácil, o sea ni con siquiera otra persona prácticamente. Sí, porque ni siquiera se sintieron mal, así como de que, ay, el bebé murió, y sentir un luto es como de que, esta chingadera salió mal, y la tira, y la ya. tiramos. O sea, bueno, sí, pero me refería yo como al esfuerzo de estar cargándolo el cuerpo y aventarlo, o sea... Sí, bueno, es que las películas hacen que se vea fácil. Cuando la policía encontró el cuerpo de la joven, un collar que llevaba los condujo directamente a Kun, quien dio 3 diferentes historias acerca de lo ocurrido hasta que finalmente confesó. Con el fin de evitar la pena de muerte, Kun se declaró culpable de un cargo de homicidio en primer grado, su sobrina, y otro de segundo grado, el bebé. Fue condenada a prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Qué bueno. Pues sí. No entiendo, bueno, no sé qué pasará por su mente como para decir que de verdad es mejor vivir toda su vida encerrados a que los maten y ya. No sé, supongo que también incluye mucho lo que es el instinto de supervivencia. El no quiero morir. Pero pues... Y bueno, seguimos con el siguiente caso. Este sucedió en Okema, Oklahoma, en 2003. Carolyn Simpson, de 23 años, embarazada de 6 meses, trabajaba en un casino, en el cual conoció a Effie Goodson, de 37 años. El 22 de diciembre de 2003, Goodson ofreció a Carolyn llevarla hasta su casa, además de ofrecerle ropa y enseres para el bebé. Simpson nunca regresó y su marido reportó su desaparición. Al día siguiente, Goodson se presentó en el hospital con un bebé prematuro, pues aún le faltaban 3 meses de gestación, diciendo que se le había presentado el parto en su auto. El bebé fue declarado muerto por los médicos y pues los exámenes mostraron que Goodson no había tenido ningún parto reciente, por lo cual dieron inmediato aviso a la policía y se procedió a su arresto. Simpson fue encontrada muerta por un cazador, una semana después, en una zanja por un disparo en la cabeza, a unos 3 kilómetros del domicilio de su secuestradora, con su vientre abierto y signos de un embarazo removido brutalmente. Luego se supo que Goodson había estado fingiendo un embarazo, tanto a su esposo como a sus amigos, quienes lo habían realizado hasta un baby shower. En un principio, la secuestradora asesina fue encontrada incapaz para presentar un juicio en su contra,
por considerarla insana mentalmente, pero 3 años después fue sentenciada a prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Pues no sé ya qué decir. Sí, ya. El siguiente caso, creo que ya es el último. Y bueno, este sucedió en Colombia, en Bogotá, en 2004. Y para finalizar con esta serie de traumas, este último caso sucedió en Bogotá, Colombia, en 2004. Sol Ángela Cartagena, de 25 años, madre de 3 niños y embarazada de 8 meses, había concurrido a una consulta médica el 23 de noviembre, junto con su hija de 2 años, al hospital de Girardot, ciudad ubicada a 80 kilómetros al suroeste de Bogotá. Mientras esperaba, buscó un vaso de agua y lo dejó sobre la mesa que compartía con una mujer que había conocido en las clases de cuidados prenatales, Luzmila Fierro, de 34 años, mientras iba al baño. Al volver, bebió el agua y comenzó a sentirse aturdida, hasta que perdió por completo la conciencia. Al despertar, se encontró en medio de un bosque con una pequeña hija y su vientre abierto por medio de un corte de cesárea. Pero en el lugar donde debería haber estado el bebé había barro, piedras y hoja. En agonía y con su pequeña hija gritando, aún drogada y perdiendo sangre, Sol Ángela se arrastró hacia una casa cercana y logró llegar a pedir auxilio. Pronto estuvo en un hospital local. Diferentes personas vieron a una mujer con un bebé envuelto en una sábana, a la cual conocían y sabían que no había estado embarazada, y de inmediato alertaron a la policía. Bueno, esta ni siquiera lo fingió. Ya sé, le faltó el pre, ¿no? No manches. Creo que la verdad, sin darme cuenta, dejé este al final. Y no sé por qué, como que el detalle sí me pareció que fue el más fuerte. De que le rellenara. O sea, el hecho de que le rellenara. O sea, ¿por qué? Ajá, o sea, ¿para qué? Es como de, a ver, así no se va a dar cuenta. Así va a sentir que nada le falta. Ajá, sí, todo esto embarazada, seguramente. O sea, y el hecho de que despertara como que en medio del bosque, o sea, es tal cual. O sea, te está relatando tal cual una escena de una película de terror totalmente. Esperen próximamente un cuento sobre esto. Ya sé. Es que no manches. Bueno. En casa de Fierro se halló la navaja, toallas ensangrentadas y al bebé deshidratado pero con vida. Las investigaciones determinaron que Fierro había colocado una sustancia llamada rundanga. No sé por qué ese nombre. Perdón, pero está chistoso el nombre de esa droga. Sí. Utilizada para producir el estado de somnolencia, primero e inconsciencia después, de Sol Ángela, a quien arrastró hasta un bosque cercano y con una navaja de peluquero, o sea, por si le hacían falta más detalles macabros a esta película de terror, le abrió el vientre y le removió al bebé y la placenta. El bebé fue entregado a su madre 2 días después. En cuanto al motivo de su cruel accionar, se supo por las declaraciones de vecinos que era parte de un desesperado plan para retener a su amante, quien quería dejarla, cansado de su mal carácter. Iba a hacerle creer que el hijo era suyo. Cínicamente, Luzmila se defendió diciendo: ella quería que le hiciera un favor, que me quedara con su bebé, porque tenía problemas con su marido. Ella me estuvo repitiendo que le sacara el bebé y que no habría ningún peligro para ninguna de las dos, que la cortara siguiendo la cicatriz de una operación cesárea que se le había practicado antes. Con una navaja la corté y el bebé salió. Sol Ángela dijo: déjame verlo. Se lo enseñé y me lo traje a casa. No, pues sí, y el barro y... Todo normal, sí. ¿No? O sea, pues sí, yo le estaba haciendo un favor. ¿Ella lo pidió? ¿Qué parte de esto estaba mal? Porque o sea, yo no entiendo. ¿En qué parte de su cerebro esto sonaba como una buena idea? Como que, sí, me la van a creer. Pues mira, después de todo, pues digo, evidentemente algo estaba bien con esta mujer. También nota, nunca descuiden lo que están bebiendo, ni siquiera en una clínica. Aparentemente no. Yo me llevo mi vaso al baño, ni pedo. En su juicio, se declaró inocente y argumentó que la única víctima era ella, al ser engañada por Sol Ángela. Fue condenada a prisión mientras continuaba esgrimiendo su cínica inocencia. Pues es que es hasta gracioso el nivel
de cinismo, ¿no? ¿Saben qué? Bonus. Resulta que hay otro caso. Sí, resulta que en el guión hay otro caso. Pues sí, es un extra, de nada. Por si no estaban lo suficientemente traumados a estas alturas. Ahora sí, es el último y ocurrió en Kitsaning, Pensilvania, en 2005. El 10 de octubre, un adolescente, Adam Silvas, mientras conducía su camioneta a través de los bosques locales, se encontró con una mujer que actuaba muy raro y estaba de pie cerca de otra que estaba embarazada, cubierta de sangre y tendida en el suelo al lado de un auto. Si bien se detuvo y preguntó si todo estaba bien, la mujer le dijo que estaba tratando de ayudarla, pero le pareció muy extraño que no le pidiera que llamara a emergencias. Volvió rápidamente a su casa y regresó junto con su padre. Ambas mujeres seguían en el mismo lugar, pero la que estaba parada parecía muy calmada y le dijo que tenía la intención de llevar a la mujer ensangrentada al hospital. El padre, de inmediato, envió a su hijo de regreso a su casa para llamar a emergencias, y mientras esperaban a la policía, el adolescente vio que la embarazada, luego identificada como Valerie Hoskin, de 30 años, estaba muy malherida, sangraba profusamente y tenía severos cortes en su abdomen. Al llegar la policía y la ambulancia detuvieron a la atacante, Peggy Jo Connor, de 38 años, y llevaron a Valerie al hospital, donde le practicaron una cesárea de emergencia y pudieron salvar la vida de ambos, la madre y su bebé. Más tarde se supo que ambas mujeres eran vecinas. Vivían una al lado de la otra en casas rodantes en una zona de difícil acceso, fuera de la ciudad de Ford, a unos 40 kilómetros de Pittsburgh. Connor había mentido a sus vecinos diciendo que estaba embarazada, pero, por supuesto, no lo estaba. Los detalles del crimen eran particularmente horribles. En el juicio, los fiscales pudieron probar que había atacado a Hoskin, quien transitaba su último trimestre de embarazo, con un bate de béisbol. La dejó inconsciente y la subió a su auto. Además, se llevó al otro hijo de la mujer, de 7 años, y lo dejó en casa de unos familiares. Luego condujo 15 kilómetros hasta una zona boscosa y aislada, con la intención de sacar al bebé del vientre de Valerie, con una navaja, siguiendo la línea de la cicatriz anterior como guía. Además, en su remolque fueron hallados artículos de bebé, tales como biberones, pañales, sábanas, entre otros. Fue condenada el 16 de mayo del 2007 de 22 a 50 años de prisión. Pero el 19 de septiembre del 2012, su abogado defensor consiguió una reducción de la pena casi a la mitad, luego de convencer al juez de que la sentencia de su cliente había sido más severa de lo necesario, pues fue erróneamente condenada por lesiones corporales graves, lo cual incluye daño permanente, y tanto la madre como el bebé sobrevivieron sin este tipo de incapacidad. Aquí un aplauso al abogado. Sí. Hizo bien su chamba. Sí, eso sí. O sea, defendió al psicópata, pero al Pues menos sí. se lo hizo bien. Sí, o sea, digo, si incluía daño permanente y pues no sucedió este daño permanente, pues... Sobrevivieron, así que no exageren. No estuvo tan mal. Y... Pues sí, fin. Sí, ya no sé qué decir después de No, todo. ya dijimos todo lo que pensamos. Yo no he dejado de acariciar mi vientre a pesar de que no hay nada, creo. Hasta este momento presuntamente no hay nada. Hasta donde yo sé no hay nada. No es cierto, mami, no hay nada. No hay razón para no que haya hay algo. razón para que haya algo, mami, no te preocupes. Ay, no, sí, esto está muy macabro. Creo que es una de las cosas más macabras que he escuchado. Me alegra que no haya como algo más grande detrás, así como que haya un narcotráfico de bebés. Sí, o sea que de cierta forma son trata casos, de fetos. son casos como aislados, ¿no? O sea, Sí, o sea, digamos que eso me tranquiliza un poco. No es como que de verdad haya una banda buscando mujeres embarazadas, pero aún así está muy feo y pues sí, cuídense mucho. Si están embarazadas o si conocen una amiga o su esposa o alguien que tenga o que esté esperando un bebé, pues sí, cuídenle mucho. Cuídenla mucho de sus amistades porque pues ya vemos que no se sabe, ¿no? no puedes confiar ni en tu sombra, así que nos quede eso de lección. Perdón por el trauma desbloqueado, porque pues es que sí, o sea, están súper interesantes los casos, porque son de los que dan más miedo porque
Digo, también, o sea, pensando de, ya sabes, de esta forma clásica, es como que toda mujer en algún momento se va a embarazar. Que obviamente sabemos que pues, Sí. no es así, ¿no? Pero me refiero a que es algo como súper común y que sabemos que en general pues sigue siendo un estado vulnerable para las mujeres. Entonces, además de pues todos los cuidados que ella debe de tener, pues ahora Sí, cuidan la de mujeres psicópatas. sí, o sea, y además de pues toda la violencia que se vive, sobre todo aquí en México, contra las mujeres y demás, todavía agregarle esto, pues sí, sabemos que es algo que no necesitaban, pero Pero ahora lo saben. Pero ahora lo saben. Bueno, en grandes rasgos, como una conclusión, pues sabemos que esto comenzó como una manera de sustituir, aunque suene horrible, pues los secuestros infantiles que ocurrían en hospitales. Los casos, en su mayoría de los que hablamos, fue en Estados Unidos. Ellos se dieron cuenta de que estos secuestros eran un problema y decidieron pues hacer algo, ¿no? Aumentar la seguridad, aumentar el control sobre los, ¿cómo se llaman? Las camas. Tienen un nombre, ¿no? Los cuneros. Y pues los criminales son muy creativos. Entonces pues empezaron a buscar formas de sustituir esto y dijeron, pues si no me lo puedo llevar del hospital, me lo puedo llevar antes de que entre al hospital. Sí. Y pues aunque suene macabro, pues es así como ha ocurrido todo esto. Y pues así como se aumentaron la seguridad para los cuneros, se tienen que tomar medidas porque esto pues es algo serio y es algo que pues ya estamos viendo que se está haciendo común. Sí. Desgraciadamente. Sí, pues, bueno, como les habíamos comentado, hay casos mexicanos, pero bueno, no añadimos ninguno a este episodio, si les gustaría escucharlos. No, pues recuerden que en Forever Halloween van a aparecer. Sí, algunos, pero no sé si voy a incluir mexicanos. De todo. Pero bueno, desgraciadamente hay bastantes casos de este tipo, así que si quieren todavía podríamos podrían subir algunos a Forever Halloween y todavía podríamos subir uno más aquí todavía. Digo, si no han cantidad. sido suficientes sus pesadillas. Ajá, entonces pues si les gustaría por alguna razón escuchar más de este tipo de casos, pues podemos hacer otro episodio, sí. Y pues recordar lo importante que es ir actualizando las leyes conforme van ocurriendo estas cosas. Pues ya escucharon que el caso de esta mujer que se le redujo la pena porque no fueron daños permanentes, pues no, o sea, no se vale, no es justo. Y pues es muy importante que todos conozcamos este fenómeno. Yo no sabía que existía y desearía no saberlo. Perdón. Pero pues ahora que somos conscientes de ello, pues darnos cuenta de todos los peligros que hay, cada vez hay más. Y pues actuar todos, o sea, tanto nosotros de forma individual como de forma social y colectiva para pues tratar de evitar este tipo de situaciones. Y bueno, como ya había comentado, toda esta información salió de un artículo. El artículo lo pueden encontrar en internet como una nueva categoría de homicidios por causas personales, según el FBI, secuestro in útero o rapto fetal, fetal abduction, escrito por Susana García Roversi y publicada en la revista Misión Jurídica el 18 de agosto de 2015. Les vamos a dejar el link directo en YouTube. Y bueno, ahí de hecho, como les comentamos, hay muchos más casos, pueden leerlo. El artículo está muy bien hecho y trae muy poca, si no es que casi nada de tecnicismos, entonces es muy fácil de entender, o no sé si a mí se me hizo fácil después de todo lo que hemos investigado para el podcast, pero según yo es muy, muy digerible, o sea, en cuanto a la forma en la que está escrito, no en cuanto a los casos, porque pues ya escucharon algunos. De hecho, Susana García, la autora de este artículo, también como conclusión pues da prácticamente esto que les mencionamos. Y algo también muy interesante es que justamente sobre este último caso que contamos de Peggy, que le redujeron la condena, ella menciona, o sea, de verdad, o sea, todo el trauma causado, todo lo vivido no es como un daño permanente, o sea, de verdad, sí, no creen que lo va a olvidar, o sea, esta persona, digo que afortunadamente pues pudo estar con su hijo después, o sea, que sobrevivió, pero, o sea, ¿ustedes creen que de verdad en algún momento lo va a olvidar? Creo que ni nosotros vamos a hacerlo, imagínense
ella, que lo vive en carne propia. Pero en fin, déjenos saber qué opinan de este caso. ¿Van a tener pesadillas? Yo sí. Bueno, si son hombres es probable que sí les cause así como que un escalofrío, pero si son mujeres, sí lo van a sentir. Es cierto, y en el episodio pasado dijimos que queríamos que nos contaran cosas en cada episodio y pues en este pueden contarnos qué les pareció este episodio en particular, porque creo que sí da como para muchas opiniones, o qué les pareció enterarse de este tipo de homicidios que a lo mejor pues sí muchos no conocían, no tenían en mente, porque siento yo que pues sí, o sea, lo que mencionábamos también, que no los tienes en mente, pero pues sí te suenan, pues, o sea, eso, ¿no? Que tienen todo para que existan, ¿no? En fin, cualquier comentario, meme o algo bonito para distraernos un rato también es bienvenido. Recuerden que pueden contactarnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, en YouTube. Sí, en nuestro correo que les prometemos ya revisar más seguido. Recuerden suscribirse al canal de YouTube, regalarnos un like, y en Spotify pues darle seguir, porque recuerden que esas estadísticas, aun si ustedes pues no las utilizan mucho, a nosotros nos ayudan bastante a crecer y a que la plataforma se dé cuenta que pues, nos lo estamos medio rifando. Entonces, bueno, ahí los esperamos. Ahí en Apple Podcast, que nos pueden dejar sus estrellitas o algo así. Ajá. Que tenemos 4.5. Van a ayudarnos a subirles. Eso fue todo por nuestra parte. Transmitiendo no en vivo de Guadalajara para el internet. Yo soy Yvette Padilla. Y yo, Efraín Cabañas. Detrás del micrófono, Matt Sepúlveda. Buenas noches.